momento. Ya les vuelvo a decir shalom. Rahem, misericordia, misericordia. Queremos dar la bienvenida a todos, no solo los que están presencialmente aquí hoy en el Centro Hebraico Bendición de Miami, Florida, sino también a todos nuestros hermanos y hermanas a lo largo y ancho de Iberoamérica que comparten con nosotros la riqueza de este Shabbat. Tenemos hermanos que no tienen la oportunidad de tener una sinagoga, una congregación cercana, y esta es su sinagoga virtual, esta es su comunidad virtual. Y hermanos que no pueden tenerme a mí presente con ellos, y me pierdo yo ese honor, y que están conectados con nosotros en esta hora para, como una sola familia en Ejad, disfrutar de la enseñanza de la Torah que enviamos al mundo cada semana. Hoy estamos a 23 de Kislev, ya para entrar a 24, la víspera de Hanukkah, 5776, y estamos, por la gracia del Eterno, listos para compartir la séptima clase de la serie ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? ¿Qué tan seguro tú estás que Yeshua es el Mesías? Si tú has escuchado las 6 conferencias previas, podrás entender muchísimo mejor esta séptima. Pero si por alguna razón te has perdido las conferencias anteriores, te animo a que las escuches y las veas. Todavía están en el aire, todavía están en live stream, en la librería de live stream. Y te animo a que las escuches, las estudies, porque todo lo que voy a enseñar hoy acá está fundamentado en lo que ya hemos estudiado previamente en las 6 clases previas anteriores. ¿Qué tan seguro estás que Yeshua es el Mesías? Lo que hay detrás de esta pregunta es una serie de objeciones contra la mesianidad de Yeshua. ¿Por qué? Porque según los profetas hebreos, el Mesías está supuesto a eliminar las guerras, la muerte, las enfermedades, el hambre, etc. Si nosotros miramos la historia retrospectivamente, desde los días de Yeshua hasta nuestros días, es evidente que Yeshua no ha eliminado las guerras. Hay guerras en el mundo, porque la estamos viendo por todos lados. Yeshua no ha eliminado la muerte, la vemos todos los días. Yeshua no ha eliminado el hambre, hay hambre en el mundo. Yeshua no ha eliminado la enfermedad. Los hospitales están abarrotados de personas enfermas. Yeshua no ha reconstruido el tercer templo. Seguimos sin templo. Yeshua no ha concluido el exilio judío. Hay posiblemente más judíos fuera de Eretz Israel que dentro de Eretz Israel. O sea, el exilio sigue. Por supuesto, es lógico afirmar que si lo rechazamos y no aceptamos su propuesta mesiánica, ¿cómo entonces quieres que gobierne sobre nosotros y haga todas estas cosas de las cuales nos habla la Torah que tiene el Mesías que hacer? O sea, ¿cómo podemos exigirle a Yeshua que haga todas estas cosas
cuando le hemos dicho en el rostro, ¿quién te ha puesto sobre nosotros como gobernante y juez? Sin embargo, un estudio histórico específico y desprovisto de prejuicios teológicos muestra que el Rabí Yeshua dio evidencias a nivel demostrativo, más allá de cualquier duda razonable, de que si nosotros lo hubiésemos aceptado como Mashiach, Él habría hecho en Israel y en todo el mundo lo que en miniatura estaba haciendo cuando creó ese microclima mesiánico que estaba formado como ejemplo y como modelo de evidencia. Porque si tú estudias nuestras fuentes antiguas, verás que donde quiera que estuvo Yeshua no había hambre. Donde estuvo Yeshua no había enfermedad. Donde estaba Yeshua no había demonios. Donde estaba Yeshua no había muerte. Los enfermos son limpiados, los ciegos ven, los cojos andan, los pobres son bendecidos, los alejados de la Torá están regresando. Y a esos que en sus días tenían en su mano la autoridad para declararlo Mashiach, lo rechazaron. Lo rechazaron por intereses políticos. Como dijo el Cohen Gadol de aquel año, no sea que vengan los romanos y destruyan este lugar y nosotros nos quedemos sin trabajo. El propio Yeshua dijo a los gobernantes de su generación, los que dirigían o maldirigían al país de Israel en aquellos días, los publicanos y las rameras están regresando a la Torá y se están encaminando hacia el Malhut HaShamayim. Y ustedes, viendo esto, no hacéis teshuvá para creer en la promesa de la redención que yo les he traído. En otras palabras, no están dando crédito a las evidencias. ¿Por qué? Dijo Yeshua, porque en ustedes se está cumpliendo lo que dijo el profeta. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Porque están buscando su propia gloria y sus propios beneficios personales, no la gloria única del único Dios altísimo, verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, el Dios de Yeshua. Y entonces salieron de los labios del Rabí aquellas famosas palabras: no podéis servir a Dios y a Mamón. No podéis servir al Dios de las riquezas y al Dios de los intereses materiales, como era creído en aquellos días, y al Dios de Israel. Así que tenemos que Yeshua vino con el plan A. ¿Cuál es el plan A? El establecimiento en sus días de la edad mesiánica. Al no ser aceptado, se movió al plan B. Si lo hubiésemos aceptado, lo habría hecho. Pero lo rechazamos, lo alejamos de nosotros, lo entregamos a los romanos. ¿Qué quieres entonces? Como dice el Midrash, que tome la montaña de Sinaí y la levante sobre todos nosotros y nos diga: si no me aceptan, los entierro a todos aquí, bajo esta montaña. ¿Qué hizo? El Mashiach es un caballero de dignidad. Es un varón de la tribu de Judá, de la casa de David, con dignidad. ¿Y qué hizo? Se retiró. Se ocultó de nosotros. Porque aquella generación no era digna de recibir la redención prometida. Y dejó esa oferta a una nueva generación de judíos que haga realmente teshuvá, que sea digna de verle el rostro. Y Yeshua lo dijo: ustedes no me van a ver más. No me van a ver más el rostro. Me voy a esconder de ustedes. No me van a ver más. Hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Eterno. O sea, no hemos terminado de decir esto, de afirmar esto, que es totalmente razonable
que es totalmente creíble cuando ahí mismo nos levantan otra objeción. ¿Dónde está en el Tanaj que el Mesías viene, se retira y reaparece? ¿Dónde tal cosa se ha enseñado alguna vez en el judaísmo? ¿Cómo explican entonces que los judíos del primer siglo, estudiantes y seguidores de Yeshua, interpretan su ocultamiento fundamentados en un entendimiento que tuvieron de la Torá cuando fueron enfrentados con esa realidad, para decir que el Mashiach apareció, se escondió y aparecerá otra vez? Lo interpretaron diciendo, es una estrategia. Eso fue una estrategia de los fundadores del cristianismo. Ellos le dijeron al pueblo que Jesús era el Mesías, pero como no cumplió nada de lo que está supuesto que el Mesías cumpla, entonces para corregir el error inventaron la teoría de las dos apariciones del Mesías. Uno que viene, se esconde y regresa otra vez. Eso es totalmente falso, nos dicen. ¿Dónde está en el Tanaj tal cosa? ¿Quién ha enseñado alguna vez tal cosa en el judaísmo? Porque cuando tú miras el Tanaj, en ningún lugar dice que habrá una segunda llegada del Mesías. Y si miras al judaísmo, en ningún lugar se ha enseñado que habrá una segunda llegada del Mashiach. Conclusión. Como no veo que se ha eliminado la guerra, ni las enfermedades, ni el hambre, ni las injusticias, ni el tercer templo, ni nada de lo que está supuesto que el Mesías tiene que hacer según los profetas, entonces lógicamente yo no creo que el Mashiach haya venido. No lo puedo creer, ¿ok? No puedo creer que el Mashiach haya venido, no puedo creer que Jesús sea el Mashiach, porque no hizo nada de lo que está supuesto hacer. Y como no veo nada, tampoco que enseñe que el Mesías viene dos veces, una primera vez, luego se esconde y reaparece de nuevo para hacer todo lo que está supuesto que el Mesías haga. Entonces no puedo creer en esa teología o en esa teoría de un Mesías que reaparece en la historia. Cuando un creyente desinformado es confrontado con estos argumentos, les digo algo, su fe tambalea. Su fe tambalea. Y eso está ocurriendo en nuestros días. No es la primera vez que ocurre. Ocurrió antes también en la historia, pero ahora se ve más por la globalización de la información. Este es el asunto, Rabotai, que está en la mesa y que está detrás de toda esta serie que hemos titulado ¿Qué tan seguro estás de que Yeshua sea Mashiach? En mi clase pasada, yo no sé si ustedes la pudieron ver acá, porque se transmitió online. ¿Okay? De hecho, les voy a invitar a todos los que quieran quedarse después de la conferencia de esta tarde. Creo que Abdalá es a las 5:23 de la tarde, hoy, ¿no? O 5:33, algo así. 5:23 es la apertura y 6 y algo. A las 6:07 aquí en Miami, donde estamos en Abdalá. En New York es mucho más temprano. En New York creo que es una hora antes. Son una hora más jóvenes que nosotros. O al revés, ¿cómo es? Bueno, les voy a invitar a todos que se queden, porque quiero compartir con ustedes una revelación que tuvo un niño de 15 años en Israel recientemente, que murió, estuvo 15 minutos muerto. 15 minutos muerto. Y luego regresa. Y él nos cuenta qué vivió y qué experimentó en esos 15 minutos con respecto a Mashiach.
Y en este testimonio le vamos a oír decir que el Mashiach es alguien bien conocido. No da el nombre. Dice, el Mashiach es alguien bien conocido. Y nos dice otra cosa más interesante. Dice, nuestro pueblo se va a quedar asombrado cuando vean quién es. Es decir, ese es el Mashiach. Así que si ustedes me aguantan hasta tarde, se quedan aquí que vamos a hablar de ese testimonio. Después de la conferencia. Sí, después de la conferencia. Los valientes del Centro Cultural Venecio. Bueno, este es el asunto que está en la mesa. Les decía que en mi clase pasada tuve el honor de entregar desde la comunidad Bnei Abraham de Nueva York. Expliqué dos hechos paralelos que han venido teniendo lugar en la historia. Esta clase pasada es bien tensa, bien densa. Y es una clase pesada por el tipo de información que tiene. Pero hay cosas que para entenderlas tenemos que entrar en cierta profundidad. Y yo les animo a todos a que con calma puedan sentarse en su casa y mirar bien la clase pasada, debido a la importancia que tiene. Pero yo explicaba, y voy a resumirlo, yo explicaba en la clase pasada dos hechos paralelos que han venido teniendo lugar en la historia. Primeramente, el surgimiento del cristianismo niceano, vamos a ponerlo de esa forma, del cristianismo niceano, como la secta cristiana que triunfa sobre el resto de las sectas cristianas de fines del primer siglo y comienzos del segundo y tercer siglos. Para el cristianismo niceano hay una doctrina cardinal, lo que se ha dado en llamar históricamente la doctrina de la sucesión apostólica. Y quien no forme parte de esa cadena de la sucesión apostólica es simplemente o un hermano separado o un hereje. Pero es interesante que al mismo tiempo que eso está sucediendo en el cristianismo niceano, paralelamente está surgiendo el judaísmo que llamamos aquivano, porque tienen el rabí Akiva, su padre intelectual, estableciéndose como la secta judía que logra triunfar sobre el resto de las sectas judías del primer siglo y comienzos del segundo, quienes crearon también una sucesión rabínica. Entonces es muy interesante, porque así como el cristianismo niceano creó la sucesión apostólica, y quien no forme parte de esa línea, de esa cadena de sucesión apostólica, es un hereje, es un sectario, se ha ido, ha abandonado el camino central. Así también se da con el judaísmo aquivano, una sucesión rabínica que conecta a los sabios del Talmud con Moshe Rabenu. Y por tanto, toda creencia o toda práctica judía que no se ajusta a los principios y postulados del judaísmo aquivano vía la Mishnah, vía el Talmud, se ha desviado del camino y es visto como una secta que se ha desviado del judaísmo. Esto es lo que explica por qué para los cristianos toda enseñanza y práctica tiene que ser justificada por las evidencias y argumentos derivados de la Santa Iglesia Apostólica y Romana. Si no está apoyado por el magisterio eclesiástico, se considera una secta hereje o hermanos separados. Por ejemplo,
los judíos nezaritas fueron declarados herejes por los padres de la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué fueron declarados herejes? Porque guardaban el Shabbat, guardaban la circuncisión, es decir, la ley judía. Asunto que la iglesia declaró anulados y superados por el cristianismo. Pero en la otra historia paralela, los rabinos que continuaron estudiando el Talmud llegaron a la conclusión que cualquier halajá o cualquier creencia o práctica judía tiene que estar justificada por las evidencias y por los argumentos derivados del Talmud. Si no tiene fundamento en el Talmud, no sirve. Es una desviación del judaísmo en el mejor de los casos o una herejía en el peor. En otras palabras, para el judaísmo aquivano, solo el Talmud y exclusivamente el Talmud, especialmente el Talmud Babli, es el más autorizado y es la fuente máxima de autoridad para el judío, haciendo de esta manera, de esta secta sobreviviente del segundo templo, la única secta válida para el pueblo judío. ¿Qué pasa? Luego de varios siglos de encontrar solamente en el Talmud Babli respuestas a las preguntas, era lógico que su autoridad se fuera imponiendo en todo el mundo judío de la época. Como dice el dicho popular, crea fama y acuéstate a dormir. Una vez el pueblo judío se acostumbró a buscar respuestas a sus preguntas y encontrar respuestas a sus inquietudes en el Talmud Babli, comenzó a imponerse por todos lados. Las cosas comienzan a cambiar, no obstante, cuando al paso de los siglos, sin la conclusión del exilio, sino dispersos ahora por todos lados, los judíos pensantes comienzan a desarrollar escuelas rabínicas lejos de Babilonia, con intelectuales judíos no ligados a los rabinos babilónicos de los siglos 7 al 11, y surge entonces en el mundo una nueva generación de maestros judíos que estudiaban las tradiciones de nuestro pueblo por su propia cuenta, sin mantener el cordón umbilical con el judaísmo que se da en Babilonia. Y esto creó una nueva escuela rabínica repleta de nuevos comentarios, de nuevos compendios, de nuevas respuestas a nuevas situaciones que se estaban dando fuera de la realidad del mundo de Babilonia, de donde surge el Talmud Babli. Imagínate entonces lo que significa 1500 años produciendo comentarios sobre el Talmud y produciendo comentarios de los comentarios del Talmud, resolviendo contradicciones internas, derivando ideas nuevas para solucionar nuevos problemas no conocidos por los antiguos que se iban presentando, y miles de respuestas rabínicas a preguntas de todo tipo que surgían por todos lados. Para hacerte la historia corta, solamente en términos, escucha esto, solamente en términos de respuestas rabínicas se han recolectado a la fecha más de 3,000 volúmenes de respuestas rabínicas. Más de 3,000 volúmenes de respuestas rabínicas, con más de 300,000 respuestas a preguntas creadas en 1500 años. ¿Te imaginas? La masa de información que tenemos ahí. Este fue también el mundo original de los apóstoles. Los apóstoles, es decir, los emisarios del Ribi, recibían preguntas de las comunidades que se iban formando por todos lados. Y ellos iban dando respuestas a esas preguntas de forma oral y de forma escrita. Las respuestas rabínicas, por ejemplo, dadas por el rabino Shaul, son extremadamente importantes. Extremadamente importantes. Porque nos dice en qué se basaba el rabino Shaul para responder. ¿Cuáles eran sus fuentes de autoridad? ¿Y cómo es realmente la halajá
que se creó en sus inicios que nos permiten encontrar la metodología apropiada para responder caso por caso, respuestas a interrogantes nuevas, a desafíos nuevos y a nuevas incertidumbres que de cuando en cuando iban apareciendo en el camino. Rabino Shaul, por ejemplo, cuando estudiamos sus escritos, uno descubre que respondió todas esas preguntas que recibía de todos lados, fundamentado en 3 fuentes básicas. ¿Cuáles eran las 3 fuentes básicas en que se apoyó Rabino Shaul para responder a tantas inquietudes que venían de todos lados? Primero, en la Torá. Esa fue su primera fuente de autoridad, la Torá escrita, la Biblia hebrea. Segundo, se apoyó en las enseñanzas y en las instrucciones específicas que recibió del propio Yeshua y por los que fueron antes que él en la fe de Yeshua como Mashiach. Y tercero, se apoyó en su propia lógica y en su propia autoridad rabínica. Cuando uno estudia, por ejemplo, las cartas apostólicas, estamos entrando en la manera como operaba la mente de un rabino netzarita del primer siglo dentro de su propio contexto histórico, y esto tiene un valor extraordinario para nosotros. Y aquí vemos cómo tanto Yeshua como el rabino Shaul, por ejemplo, eran capaces de tomar un texto de la Escritura y crear toda una riqueza bíblica extraordinaria. Yeshua tomaba un texto del Tanaj, un texto del Pentateuco, o de los profetas o de los salmos, y le daba un significado nuevo y extraordinario. Es decir, él era capaz de tomar la vieja escritura hebrea y trasladarla al nuevo escenario histórico cargada de significado profético para los cuales el propio texto escogido no había sido escrito específicamente. Y lo mismo hicieron sus apóstoles, que fueron entrenados por el propio Yeshua. Y eso era lo que hacía el rabino Saúl de Tarso, un erudito fariseo de la academia de Hillel de Babilonia. El rabino Saúl, Pablo, tomaba un texto del Tanaj y él era capaz de trasladarlo a nuevos horizontes mesiánicos para los cuales el texto mismo no había sido escrito originalmente con ese propósito en particular. Pero lo mismo hicieron los escritos judíos de los que nos legaron los masoretas. Ellos se encontraron con una nueva situación. ¿Cuál era la nueva situación? Yeshua muere sin establecer la edad mesiánica. Yeshua muere y no estableció la edad mesiánica. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Cómo puede ser el Mesías si muere y no cumple con los más básicos deberes que supuestamente está asignado al Mesías? Es decir, eliminar la idolatría, eliminar las enfermedades, eliminar la muerte, las guerras, etc. Y entonces se preguntaron estas cosas. Es más, el propio Yohanan ben Sekaya Hacohen, estando preso por Herodes, mandó a 2 discípulos, un emisario. Mandó 2 discípulos a preguntarle a Yeshua: ¿tú eres el que tenía que venir o tendremos que esperar a otro? ¿Tú eres el que tenías que venir o tendremos que esperar a otro? ¿Dónde está el reino mesiánico? ¿Por qué no se acaba de establecer el reino mesiánico? Aquí estoy yo, me van a cortar la cabeza. Yo anuncié que tú eras el Mesías. Pero no vemos el reino mesiánico. ¿Eres tú el que habías de venir o tendremos que esperar por otro? Era lógico ese pensamiento. Y además de esto, Yeshua se retiró de ellos y prometió aparecer en otro momento, en otra generación de judíos que fuera digno de recibirlo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo vamos a interpretar esto? ¿Dónde está tal cosa en el Tanaj? ¿Dónde está esta idea en el judaísmo? Los rabinos babilónicos y los que vinieron después se vieron en las mismas condiciones. ¿Por qué?
porque ellos fueron confrontados con nuevas situaciones. Y los rabinos antiguos fueron capaces de tomar un texto y trasladarlo a un nuevo significado, a un nuevo escenario, aplicando el texto en un nuevo sentido para el cual el autor original no lo había escrito. En otras palabras, la mente rabínica, Moray Berrabotai, la mente rabínica entrenada en el estudio de la Torá es capaz de derivar un nuevo entendimiento de un texto de la Torá que nunca antes había sido conocido de esa manera. Yeshua en sus días lo había dicho de esta forma: un buen maestro de Torá, dijo el Ribi, un buen maestro de Torá es capaz de sacar de la Torá cosas nuevas y cosas viejas. El Zohar, por ejemplo, el compendio más importante de la mística judía, va a decir lo mismo 12 siglos después. Minin hadatin beatikin, que quiere decir sacar palabras nuevas y sacar palabras viejas. Y fundamentado en el método antiguo de interpretación de la Torá, un rabino es capaz de abrir la escritura, mencionar detalles minúsculos, pero que son extremadamente importantes, que normalmente no son vistos por la mente común y corriente, y crear a partir de allí una revelación de la Torá que te hace arder el corazón. Yeshua era de esa generación de rabinos. Yeshua era capaz de tomar la escritura y encontrar en Moisés, de encontrar en los salmos y de encontrar en los profetas cosas que de él decían. Y cuando sus estudiantes escuchaban esas clases, se quedaban atónitos, con la boca abierta. Se habían encontrado con una revelación de la Torá que nunca antes se le hubiera ocurrido a cualquiera de su generación, pero que estaba allí, escondida en el texto, esperando su interpretación. Y la respuesta que nosotros encontramos en nuestros libros no se hace esperar. Aquellos que oyeron una clase de Torá dada por Yeshua, al concluir, no podían sino decir: no ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. No ardía nuestro corazón cuando nos abría las Escrituras. Es por eso, Moray Berrabotai, que en la mente judía de los maestros antiguos, la Torá es un diálogo continuo que tiene como objetivo preservar, por un lado, lo que los santos hombres de Dios nos dieron cuando hablaron inspirados divinamente, y por el otro, traer una nueva revelación que, preservando la tradición por un lado, traiga por el otro sentido y esperanza al momento presente, cuando una nueva situación se ha levantado que no había sido conocido previamente. Y es por eso que los intérpretes antiguos, incluyendo los rabinos nezaritas y los rabinos talmúdicos y sus hijos, tenían libertad para estudiar un texto de la Torá, mirar un texto de la Torá y buscarle 70 explicaciones diferentes. Incluso arreglando los textos y cotejándolos con nuevas estructuras de significado, con la mira de responder de forma judía a los nuevos desafíos que las nuevas situaciones cambiantes iban dando. Basta que tú abras una página del Talmud y verás cómo está saturada de comentarios, de comentarios, de comentarios y más comentarios que nos conectan 1500 años de pensamiento rabínico de cómo se debe acercar uno al estudio de la Escritura. Y cada generación recibe esa tradición, pero no la recibe de forma pasiva, la recibe de forma dinámica. Es decir, la comenta y le encuentra nuevas vías de revelación para la nueva situación que se va presentando en el camino. Entonces, al estudiar estas cosas, nosotros seguimos dialogando con nuestros sabios antiguos y
Y cómo entender que lejos de argumentar con la Torá, su motivación sagrada es proteger la Torá y sacar de la Torá y de la tradición nuevas ideas que puedan responder de forma judía a los desafíos que los cambios en el tiempo van presentando a la comunidad judía. Visto así, ningún argumento termina nunca, sino que solamente deja espacio para nuevas y complejas preguntas sobre la ley judía que a cada generación le corresponde analizar y responder. Solo cuando tú entiendes esto, comprenderás que no estamos hablando aquí, Moray Berrabotay, no estamos hablando aquí de una probeta de laboratorio, donde tiene que ser como tiene que ser y de lo contrario no es. Así no funciona la mente rabínica. No hay patrones fijos, no hay leyes axiomáticas, no hay respuestas automáticas para decir ahora esta idea es correcta, esta interpretación es falsa. Cuando del honor de la Torá se trata, como es el caso del corazón de los rabinos antiguos y de los intérpretes antiguos, no podemos castigarlos a ellos con nuestra mentalidad moderna y criticarlos de falsos y de herejes y de manipulación de texto y de inventar texto. Porque en la mente rabínica antigua, la respuesta verdadera siempre va a surgir en un proceso de argumentación que se apoya en estos casos en la Torá escrita, en otros casos se apoya en la Torá oral, en otros casos en las leyes de interpretación de la Torá, en otros casos en sentencias previas del Talmud, en otros casos en sentencias previas de algún rabino anterior considerado una autoridad que soporte esa respuesta. El judaísmo nazarita, con su máximo representante, Yeshua el Mesías, propone a Israel un punto de vista que representa, desde nuestra perspectiva, el mejor entendimiento posible de la Torá y de que, por tanto, Dios Altísimo está demandando de cada uno de nosotros un acercamiento responsable a esa propuesta. Me identifico totalmente con unas enseñanzas dadas por una mente judía moderna, en el sentido de que excluir las enseñanzas del Ribi, de la Mishnah y del Talmud fue uno de los más graves errores que cometieron los rabinos antiguos. Un grave daño para Israel. Y dejó abierto el espacio para que sucedieran entonces corrupciones cristianas que vinieron después. Lo que estoy tratando de decirte es que la sinfonía judía nunca va a estar completa sin la voz de Yeshua. La sinfonía judía de la historia, esa orquesta sinfónica judía de la historia, no va a estar completa sin Yeshua y sin los estudiantes originales de Yeshua. Y parte de nuestra misión en esta tierra, en nuestra generación, consiste precisamente en proponer un enorme tikkun olam para que esa voz de Yeshua sea escuchada de nuevo y respetada en su contexto judío, no en un contexto no judío, en su contexto judío, no manipulada, extraña y corrupta, sino como en efecto lo es una voz judía venida del cielo, venida de Moshe, venida de los profetas. Que en esa sinfonía haya armonía, con disonancia y con contrapunto, es parte de la sabiduría divina para darnos a cada uno de nosotros el espacio necesario para seguir participando con el Dios Altísimo en la sagrada tarea de comunicar su mensaje a cada generación y especialmente la nuestra, la que posiblemente sea la última generación de esta edad presente y la primera de la redención final. Si entendemos esto, entonces un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no es una idea caótica venida de Marte, sino que representa una propuesta escondida en la Torá y de hecho conocida por muchos de nuestros sabios
de nuestro noble pueblo judío. Y eso es precisamente el asunto que llama nuestra atención, que la piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la piedra principal del ángulo, sin la cual es imposible la conclusión de la redención. Recoger esa piedra desechada y limpiarla de nuevo del barro y del fango que ha caído por casi 2000 años sobre ella, no solamente por enemigos, sino también por amigos, que tenían posiblemente la buena intención, pero una mala información, limpiar esa piedra y traerla de vuelta a la posición a que pertenece y que es la única que cabe perfectamente en ese espacio, es parte de nuestra sagrada responsabilidad. Como dijera un extraordinario intelectual cubano del siglo XIX, el diamante antes que luz es carbón. Yeshua es, Rabanán Rabotai, el eslabón perdido en el Talmud. Yeshua es el eslabón perdido en la Mishnah. Yeshua es el eslabón perdido en la historia judía a partir del desastre de la caída de Jerusalén en el año 70 de nuestra era. Y este eslabón es la obra divina que necesita de una forma de expresión judía novedosa que no niegue la multiplicidad caótica de muchas de nuestras fuentes textuales, pero que al mismo tiempo, si usamos las herramientas adecuadas, nos va a permitir de nuevo escuchar la voz del Maestro en una vibración, en una energía y en una armonía de redención tan extraordinaria que va a traer a todos, judíos y no judíos, de retorno a sus pies para beber del polvo levantado en su camino al trono de Israel, las riquezas de la Torá pristina que salió de sus labios y que siguió y seguirá siendo siempre nuestra marca maestra y nuestra brújula segura hacia el puerto de la redención final. La idea de los judíos nezaritas originarios de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece, no es, por tanto, en este contexto, un invento del aire, sino que responde a la manera como los rabinos y los maestros antiguos estudiaban y sacaban conclusiones del Tanaj. Por lo tanto, nosotros no podemos tomar nuestra mentalidad del siglo XXI. Nosotros no podemos tomar la mente racionalista, tecnificada, tecnológica del siglo XXI y aplicar el método histórico científico preciso y matemático al texto bíblico, ni tampoco al cuerpo de interpretación del texto bíblico preservado por los antiguos y destrozarlo y colocarlo en un ataúd y enterrarlo con un epitafio triunfalista y declararlo un simple cuento de hadas de los antiguos que no tenían cómo explicar las cosas científica y tecnológicamente como nosotros ahora podemos en nuestra generación. Porque si esto hacemos, estamos destruyendo los fundamentos mismos de la humanidad que ha sido guardada a pesar de los desastres que vemos precisamente por ese cuerpo de literatura y de interpretación sagrada que llamamos Torá escrita y Torá oral. No es justo ni académicamente honesto facilitar a los antiguos una metodología para interpretar la Escritura Sagrada y resolver los serios problemas que tenemos en ella, pero al mismo tiempo negar esa herramienta a los estudiantes judíos antiguos del Ribi que fueron formados también en esa tradición. ¿Cuál es el asunto entonces? Este es el asunto. Si Yeshua no cumplió con ninguna de las exigencias mesiánicas evidentes, y si en ningún lugar del Tanaj ni el pensamiento judío subsiste la idea de un Mesías que aparece, desaparece y reaparece de nuevo, ¿cómo puedo aceptar una base confiable y creíble de que Yeshua es el Mesías? ¿Ves el argumento? Lo voy a repetir. Si Yeshua no cumplió con ninguna de las exigencias mesiánicas evidentes,
Y si en ningún lugar del Tanaj, es decir, de la Biblia hebrea, ni en el pensamiento judío subsistiera la idea de un Mesías que aparece, desaparece y reaparece de nuevo, ¿cómo puedo aceptar sobre una base confiable y creíble que Yeshua es el Mesías? La respuesta es que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece para concluir su misión mesiánica, dejada en suspenso, no es un disparate teológico. No es un invento cristiano a posteriori, ni un argumento desesperado de un grupo que se vio sorprendido en la mentira de haber anunciado a uno que era el Mesías, cuando en realidad fue muerto sin concluir la misión y por lo tanto declararlo un fallido Mesías, o peor aún, tildarlo de un falso Mesías, y que entonces vienen con esta idea de un Mesías que se esconde y reaparece. Para responder a esta importante pregunta es preciso conocer el mundo judío. Es preciso conocer la mente judía. Y es preciso conocer la metodología de los intérpretes antiguos. Porque es dentro de ese mundo, dentro de esa mentalidad y dentro de esa metodología antigua y solamente dentro de ella que la idea de un Mesías que aparece, se esconde y reaparece puede ser comprendida. Permítanme clarificar esto. La forma de citar la escritura hebrea en aquellos tiempos antiguos no es nada extraña para los que conocemos apropiadamente el judaísmo de aquellos días. Lo mismo ocurre con los escritos judíos antiguos que son temática y en tiempo comparables con nuestro código real, como por ejemplo la Misná o los rollos del Mar Muerto o el Talmud, para citar 3 casos específicos que son bien conocidos. En estos escritos, la Misná, los rollos del Mar Muerto, en el Talmud, las citas hechas del Tanaj son tomadas muchas veces de juegos de palabras, usados en formas diferentes, midráshicamente, homiléticamente, alusivamente, simbólicamente o directamente. Les voy a mostrar algunos ejemplos de esta diversidad. Si ustedes tienen su Biblia hebrea y ustedes allá en sus casas o en sus comunidades pueden mirarlo, en Devarim capítulo 6, verso 7. Devarim capítulo 6, verso 7. Les voy a leer lo que allí está escrito. En esta traducción dice así: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y diligentemente las enseñarás a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso es lo que dice el texto. La pregunta es, ¿cuál es el significado primario de ese texto? ¿Cuál es el significado primario de ese texto? Que esas palabras que el Eterno nos ha dado deben estar con nosotros, tanto al acostarnos como al levantarnos. Es decir, tanto de noche como de día. En otras palabras, las 24 horas del día, constantemente. Ese es el sentido simple del texto. ¿Qué os parece que en una discusión rabínica del siglo III se discute si en un periodo de 24 horas el Shema puede ser confesado por primera vez al caer la tarde o al despuntar el alba? Después de mucha discusión, los sabios del Talmud llegan a la conclusión de que en un ciclo de 24 horas, al anochecer se confiesa el Shema la primera vez y al amanecer se confiesa el Shema la segunda vez. ¿Qué evidencia encontraron los rabinos talmúdicos para llegar a esa halajá? El Talmud, en el tratado Berajot 2a, cita de Devarim capítulo 6, verso 7 como un texto prueba para establecer el principio de que el Shema debe ser confesado primero en la noche y luego en la mañana, porque el texto dice al acostarte y al levantarte. En otras palabras, los sabios talmudistas
vieron el horario de confesión del Shema en Devarim, capítulo 6, verso 7. Ahí lo vieron, lo cual desde nuestra mentalidad moderna no tiene nada que ver con los horarios para confesar el Shema. ¿Qué otro texto aporta el Talmud para establecer que el Shema debe ser confesado primero en la noche y luego en la mañana y no al revés? El texto de Génesis capítulo 1, verso 3, donde dice, y llamó Dios a la luz día, y fue la tarde y la mañana, día 1. Entonces, los sabios del Talmud, para confirmar su enseñanza, afirman que la frase tarde y mañana, día 1, es una referencia, es una alusión al Shema y al horario y orden en que hay que decirla. Es decir, confesarla primero en la tarde y después en la mañana. Piensa en eso. Piensa en eso. Originalmente, según la misma fuente talmúdica, el Shema consistía solamente de Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Eso era todo. Y luego, posiblemente, se acompañaba de la confesión de los 10 mandamientos. Ok, por amor a ellos vamos a hacerlo. Ya yo que me estaba inspirando. Me están diciendo que está lloviendo mucho afuera, nadie se puede ir. Nadie se puede ir.